Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana tenemos las conversaciones con quienes son arte y parte de la política y de las noticias, como siempre elevando el argumento, el nivel de la conversación. Como cada semana quiero invitarlos a leer mi columna de opinión los días sábado solamente en mi blog, donde desmenuzo para ustedes todo el acontecer, pero enfocada especialmente en todo lo que es relacionado a la Agenda 2030. Los días miércoles para la audiencia de Puerto Rico, mi columna de opinión y de crítica en el website de la delegada congresional Elizabeth Torres. Esta semana tengo invitada a un rostro muy familiar para muchos de ustedes, una buena amiga de la casa, la diputada Silvia Melina Vázquez por el partido COPEI. Vamos a hablar de un tema que enseguida que lo vi me saltaron las alarmas porque es un tema que desafortunadamente se está utilizando en este momento para hacer mucho daño, que es el tema de la sexualidad. Silvia está trabajando, y me permito leer brevemente en el proyecto de ley en el que está involucrada. El proyecto de ley se llama Ley de Prevención, Atención y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual, conjuntamente con la Dirección General de Currículo del Ministerio del Poder Popular para la Educación en la Mesa Técnica de Educación Integral de la Sexualidad. Ella es educadora y, por supuesto, además de ser diputada, a mí me pareció muy importante de que ella como educadora estuviera involucrada en este proyecto del que vamos a estar hablando el día de hoy para que usted sepa de qué se trata. Silvia, bienvenida, como siempre un gusto tenerte acá en Política en Faldas. Hola, buenos días, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, teníamos tiempo sin conversar, teníamos días sin hablar de estos temas tan sensibles. Era necesario involucrarnos en este proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, un tema bastante delicado por lo que venimos viendo en los últimos tiempos, sobre todo por esta intención de forzar lo que se refiere a la ideología de género y todo este tipo de temas. Nosotros responsablemente nos involucramos en este proyecto de ley precisamente para ir más allá y verificar a qué se refería o cuál era la intención de este proyecto. Nosotros estuvimos trabajando con un equipo de diputados y asistimos a algunas instituciones educativas precisamente para hablar de este tema de manera muy responsable, y también asistimos a una reunión con la Mesa Técnica de Educación Integral para la Sexualidad con el Ministerio de Educación. Fuimos nosotros los que les solicitamos a ellos una reunión y amablemente pues nos recibieron y estuvimos allí intercambiando ideas en lo que se refiere a este tema tan importante y tan delicado, el cual tenemos que abordar con mucha responsabilidad con los niños, las niñas y los adolescentes y sobre todo intercambiar ideas para ver de qué manera podemos hacerlo lo más responsable y lo más cuidadoso posible. Así es. A mí me dio mucha tranquilidad cuando yo vi que estabas involucrada en ese proyecto, bueno, porque sé quién eres y que eres una persona que ha estado muy vigilante justamente de que no se haga este proceso de indoctrinamiento que se está haciendo con los niños, justamente lo que acabas de mencionar. Me dio mucha tranquilidad porque sé que vas a ser vigilante de todo el proceso en la medida de tus posibilidades, porque tampoco le podemos pedir milagros a la gente. Hay cosas que escapan de tus manos y por supuesto no es mucho lo que se puede hacer allí. El ámbito en el que se está buscando discutir esta ley, me permito leerlo también, es educación inicial, educación primaria, educación media y técnica, educación especial, bien importante porque son los más vulnerables en toda esta conversación. Educación intercultural, proceso y desarrollo estudiantil, dirección general de salud, comunidades educativas, políticas públicas, Dirección General Internacional, Dirección de Investigación y Formación Docente, ASOCIMEC, Dirección General de Educación de Jóvenes Adultas y Adultos, Dirección General de Supervisión Educativa. Le quiero compartir a la gente unas 3 fotos nada más Ok. de estas reuniones que tú has estado teniendo para los que ven el programa, porque la gente es muy visual, para que vean un poco lo que has estado haciendo. Voy a compartir las fotos, vamos a ver si esto me deja, porque a veces se pone un poco, ajá, aquí está.
Aquí está una de las fotos. El equipo o parte del equipo que está tras este proyecto de ley. Aquí vemos a Silvia en el medio. Está otra foto en las mesas de reunión. Silvia está por aquí. Aquí la ven. Y aquí está dentro de las mismas mesas de reunión. A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge este proyecto de ley? ¿Cómo te enteraste que estaba este proyecto de ley en puertas? Bueno, este proyecto de ley se viene anunciando desde el año pasado. Ujú. Estaban esperando para incluirlo en la agenda parlamentaria y oportunamente hace un par de meses aproximadamente fue aprobado en primera discusión dentro de la Asamblea Nacional en una sesión eh, convocada. A partir de allí, después de la aprobación, empieza este proceso de consultas públicas donde tenemos que abordar lo que se refiere al profesional de la salud, al sector de salud, al sector educativo, a todos los sectores involucrados, al Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera. Yo preferí abocarme directamente al sector de la educación y acercarme conjuntamente con un equipo de diputados a lo que se refería a las instituciones educativas para hablar con los estudiantes de su sistema de educación básica, bueno, específicamente con los de educación media y de bachillerato, para saber, usted sabe que es necesario también escuchar la opinión de los estudiantes, de los jóvenes, de dónde sacan ellos información, qué opinan ellos de esto, dónde han escuchado ellos de infecciones de transmisión sexual, cómo es el tema, de dónde sale esto, dónde lo escuchan, en sus hogares o en las instituciones educativas, o lo escuchan con un amiguito. Mire, este tipo de temas son tan sensibles y tan importantes tocarlos con la sociedad, que si nosotros educamos, prevenimos. Para poder prevenir, tenemos que educar y formar a la gente en relación a estos temas. De esa manera, evitamos y prevenimos infecciones de transmisión sexual, abuso sexual, casos de abuso sexual que sabemos que se presentan constantemente y sobre todo en el entorno familiar. Pero si un adolescente o un niño conoce de estos temas de una manera responsable, acorde con la edad, se pueden disminuir estos casos porque si no se les explica para ellos es normal o sencillamente, bueno, yo no digo nada porque a mí nunca me han hablado de eso. Es diferente si nosotros desde muy pequeños de una manera responsable, sin estar inventando ni confundiéndolos con otros temas, por lo menos como el tema de la ideología de género. Estoy hablando de una situación que hay que tocarles a ellos, no solamente abuso sexual, infecciones de transmisión sexual, sino también lo que se refiere a los embarazos a temprana edad, los embarazos que se presentan en los adolescentes, producto de que desconocen en su casa, en los hogares no les hablan de estos temas porque lamentablemente para los adultos en la actualidad, hoy, después de que tenemos redes sociales, que hay tanta información por todos lados o información que presenta o que genera confusión, aún en la actualidad sigue siendo un tabú este tipo de temas. No es que vamos a llegar a incitar al sexo a las personas y a los niños, a los adolescentes, sino que responsablemente tenemos que hablarle de esto porque de esa manera prevenimos esta cantidad de cosas que se vienen desencadenando de esa manera tan acelerada. Este tema a mí insisto que es bien importante que tú estés aquí. No conozco las demás personas, pero me da un poco de tranquilidad que estés aquí, porque la gente que es promotora, los que son agentes promotores de todo lo que es la ideología de género, toman todas las oportunidades que se les brinda y las que no se les brindan también para ellos meterse. Cualquier huequito, cualquier desinformación, cualquier carencia familiar, ellos aprovechan la mínima oportunidad para ellos meterse. En un país donde especialmente las niñas se inician sexualmente cerca de los 11 años, si no es que antes. Y esto a Sí. mí no me lo pueden venir a contar porque yo cuando estudiaba derecho, que estudié criminología, que estudié medicina legal, yo misma vi con mis propios ojos cómo llegaba a, ¿cómo se llama? A donde hacen las autopsias, a todo lo que es la parte forense. Y yo Ajá. veía a las niñas cómo eran examinadas y las mismas médicos forenses, las mismas médicos que trabajaban allí, le tenían que explicar a sus mamás, a las mamás de las muchachitas, no, señora, su hija tiene años ya. Unas niñas de 13 años, no, señora, su hija tiene años ya.
siendo ya activa sexualmente. Y esta tiene uno de los casos que más me impresionó, una niña de 12 años, ya tenía 3 abortos encima, 3, una niña que debería estar jugando con muñecas. En un país donde las niñas se inician sexualmente en promedio a los 11 años, es súper importante que esto se discuta. Mi pregunta es, en un país donde tenemos tantas carencias, donde ahora, a partir de todo este proceso político, estamos más desnudos todavía de estructura, de formatos, de herramientas, en caso de que esta ley se llegue a promover, ¿cómo se va a poner, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a poner en práctica? Hay una necesidad imperante que es disminuir los casos tan elevados que hay de infecciones de transmisión sexual, los casos de embarazos a temprana edad, que por cierto está ahorita esperándose que aprueben para la agenda el proyecto de ley para la prevención y atención de los embarazos en adolescentes. Yo considero, y cada vez que tenemos alguna reunión vinculada a estos temas, insisto en que tiene que haber un equipo de profesionales de la educación conjuntamente con la salud para que se instruya y se lleven estos temas a las comunidades, a las escuelas, a los hospitales, precisamente para tocar estos temas con las comunidades, con la gente, para que deje de ser un tema cerrado, un tema que a algunos les dé pena, que les dé vergüenza hablar de esto con sus propios hijos. Eso tenemos que empujarlo nosotros. Sabe que cuando nosotros solicitamos la reunión al Ministerio de Educación, específicamente a la Dirección General de Currículo, con todas estas coordinaciones que usted mencionó anteriormente, estábamos con eso, ¿no? Con la curiosidad de escuchar al sector educativo precisamente para saber qué piensan, hacia dónde vamos. Y una de las cosas importantes que mencionaron los educadores que estaban allí presentes es lo necesario de mantener lo que son los principios y los valores, que es necesario actualizarnos a los tiempos, pero sin la intención o sin la necesidad de perder los principios y los valores, sin perder lo que se llama la esencia de la familia. Y la intención en esta reunión era más que todo hacerle correcciones al proyecto de ley y de incluirle la participación del sector educativo, incluirle lo que se refiere a la formación continua del educador y de todas las personas que estén allí cercanas a estas situaciones. Caramba, yo quedé sorprendida porque sí, precisamente por la fama que se tiene de quienes promueven este tipo de temas tan difíciles que lo que quieren es corromper y acabar con lo que es una infancia feliz, una infancia sana, una infancia responsable. Pues caramba, resultó que allí más bien lo que se quiere es promover de manera responsable este tipo de temas, pero abordarlo de una manera pedagógica, de una manera responsable y acorde con la edad. Lo que nosotros hemos venido hablando continuamente, de hecho, se tiene un planteamiento de llevar esta propuesta a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, específicamente en la cual yo formo parte, y a la Subcomisión de Educación, para que ellos se incorporen, ellos los mismos educadores que pertenecen a estas direcciones, pedían la oportunidad de poder involucrarse y poder abordar estos temas conjuntamente con nosotros y con los profesionales de la salud, porque son temas que requieren de la participación de los educadores, que son los que tienen esa interacción con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Entonces, por allí, pues, lo vimos de una manera más, o lo veo, o me siento más tranquila, porque hay allí una intención sana, una intención distinta a la que algunas minorías y algunos sectores muy reducidos quieren imponer, y todo lo contrario, nosotros tenemos que defender la familia, defender, proteger la vida, defender lo que son a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y bueno, por allí pues hay un poco de calma en relación a este tema, con lo que se refiere al proyecto de ley de prevención, atención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Qué bueno. Te voy a hacer ahora una pregunta que no la había pensado antes, sin embargo, ahora me acaba de cruzar la mente. Dentro de los postulados que tiene el feminismo, ellas hablan de salud sexual reproductiva para renombrar los abortos y quitarle la parte humana, deshumanizar un poco más el proceso para hacer mucho más fácil de venderlo.
Dentro de este proyecto de ley, ¿en algún momento se contempla el aborto como una figura que esté dentro de esta estructura que propone esta ley? No, no, yo creo que, o bueno, no creo, estoy convencida de que si estuviera allí eso, ya hubiésemos encendido las alarmas más bien, porque esto es un tema que tiene que consultársele a la sociedad y tendría que hacerse ruido en relación a esto para evitar que una situación de esas se permitiera. Mire, esto es muy cierto, la Asamblea Nacional, la oposición somos minoría y ellos tienen una mayoría avasallante. De ese tema no vamos a hablar ahorita, por qué ellos tienen mayoría y por qué nosotros tenemos minoría, pero igualito hay allí un equipo de diputados que no solamente forman parte del bloque de la oposición, sino del bloque también del chavismo, pues, del gobierno, que apuestan por la familia y apuestan por la vida. Este tipo de temas del feminismo radical, y de promover temas como el aborto, que son temas bastante fuertes. Es difícil promoverlo e impulsarlo dentro de los venezolanos porque los venezolanos no creen en eso. Los venezolanos somos gente de valores, somos gente que cree en la familia, que se preocupa por los niños, las niñas, por el futuro de Venezuela. Que hay minorías que insisten en impulsar ese tipo de temas, existen, pero tiene que haber una mayoría como nosotros que tiene que hablar, que tiene que alzar la voz, que tiene que incorporarse e incluirse en esos temas para poder someterlos a debate y que la gente se entere qué es lo que se está discutiendo para que estén alertas en relación a estos temas. Así es. Ok, vamos de nuevo al tema de la discusión de la ley. Esto que tú has estado teniendo son reuniones de vistas de la ley. Estoy bien hasta aquí, ¿no? Son consultas públicas. Después de la primera discusión, se lleva a consulta pública para hablar con las comunidades, con el sector salud, con los legisladores, con los concejales, los diputados. Asistimos a actividades, por decir, consultas públicas. Hace unas semanas hubo una en el Instituto Nacional de Higiene donde fueron ONG, precisamente estuvo gente de Naciones Unidas, gente del UNICEF, de UFA, gente de allí del Instituto Nacional de Higiene, profesionales de estos temas interesados en este tipo de temas donde se escuchó las sugerencias y los aportes que cada uno de ellos tiene. Hay que escuchar a todo el mundo en relación a esto, porque para eso son las consultas públicas, para que a través de ello se evalúe la ley, se revise, se verifique y se hagan las sugerencias respectivas, los aportes, o de repente si hay algún tema o alguna palabra allí que cambie la ley y que haga mucho ruido, pues bueno, para eso están ese tipo de consultas públicas, para alzar la voz y decirlo públicamente, mire, a mí me gusta esta ley, pero el punto donde habla de que, bueno, que solamente el Ministerio de Salud es el que se va a encargar, yo no estoy de acuerdo, yo propongo que el sector de educación también esté allí involucrado. Entonces, ese tipo de cosas es la que venimos haciendo con las consultas públicas, también en las instituciones educativas, como se lo manifesté, ir a escuchar también a los estudiantes, porque ellos también son una voz importante dentro de esto, en las cifras que se pudieran manejar, mayormente quienes terminan contagiados de infecciones de transmisión sexual son los adolescentes, así como con los temas Wow. de los embarazos. Entonces, ¿es por qué? Porque hay desconocimiento. ¿Dónde les hablan de esto? ¿En la calle? ¿Quién se lo contó? ¿Un compañerito? ¿O se lo hablaron en la casa? ¿O responsablemente en la institución educativa donde estudian los educadores les hablaron de esto? Todo ese tipo de cosas hay que escucharlas porque los aportes de ellos también son necesarios. Y elevar esto a través de un informe que se presentó el miércoles pasado en la comisión permanente, donde, por lo menos en mi caso, presentamos el informe de las instituciones educativas, del sector salud, del sector educación, especialmente en el Ministerio de Educación, donde nos recibieron muy amenamente y bueno, salimos con esta tranquilidad y más bien esta motivación de continuar impulsando que el sector educativo se involucre en estos temas porque lo que quieren es aportar de manera positiva, promoviendo principalmente lo que es la familia, el derecho a la vida, los principios y los valores que tanto requerimos fomentar y promover dentro de nuestro país. Absolutamente. Lo que sí que hay que tener cuidado, y eso es una nota muy mía, muy personal, las Naciones Unidas tienen al menos un año promoviendo
en redes sociales y asimismo he estado interviniendo en distintas propuestas diciendo de que el aborto es un derecho humano. Así que Ujú. cuidado porque derecho humano matar a otra persona, como que no. Eso por una Por parte. eso, por eso le decía que había que escucharlos a todos para escuchar la opinión, los aportes, qué piensan de ello. Pero aquí no se tiene en ningún momento pensado, al menos dentro de este proyecto de ley, involucrar esto. Además que no tiene nada que ver, porque aquí lo que hay es que prevenir, educar y bueno, encargarse. Allí había dentro de las cuestiones que se tocan allí, los temas que se tocan allí, garantizar lo que se refiere a la salud sexual y la salud reproductiva. Los niños tendrán prioridad absoluta en la atención y tratamiento de estas infecciones, estas enfermedades. Se priorizará a los niños en lo que se refiere a las políticas públicas dirigidas al ejercicio saludable y responsable, que esto hace ruido a lo que lo oyes porque dice saludable y responsable de la sexualidad, incorporando una visión constructiva y significativa de la educación sexual en planes educativos. Allí es donde hace ruido y tenemos que, bueno, ajá, ¿qué es lo que vamos a hablar entonces con los estudiantes y a nivel educativo? Les vamos a meter qué en la cabeza, qué es lo que se les va a instruir a ellos en las instituciones educativas. Eso quedó claro, de hecho, cuando hablamos con el sector educativo, eso quedó totalmente claro. Eh, el Estado, la familia y la sociedad son corresponsables en la promoción y prevención de las infecciones de transmisión sexual, pero habla más que todo del tema de salud. Somos nosotros quienes insistimos que al sector educación hay que involucrarlo porque ¿qué le vamos a impartir a los niños y a los adolescentes en las escuelas? Esta ley es de muchísimo beneficio si se aplica correctamente porque ahora que te estoy escuchando hablar y estoy haciéndome miles de imágenes en la cabeza, recuerdo la conversación que tuve con una amiga médico cuando ella hacía sus pasantías en los barrios de Petare. Petare, para los que estén fuera de Venezuela, es quizá la barriada más grande y más peligrosa que existe en el país. Son exactamente iguales a las favelas de Brasil para que la gente ubique más o menos El qué contexto. constructo social se maneja allí. Y de las cosas que decía mi amiga, que lo que más le preocupaba era la falta de educación sexual, que a los varones se les enseñaba a que fueran unos alegres con sus genitales. A las niñas, pues no había responsabilidad porque no había estructura familiar, pero además no se les enseñaba a usar profilácticos. Ellos decían, bueno, qué fastidio, ¿para qué voy a pagar ahorita un condón si yo puedo pagar pañales el día de mañana? ¿No? O sea, era todo dejarlo a la buena de Dios. Y eso no es una manera responsable de ejercer la sexualidad. Entonces, la educación, que es la única herramienta que tenemos, es bien importante que se ejerza y por eso comprendí el valor tan grande que tiene esta ley, insisto, si es aplicada de forma correcta. Ok, ya esto está sucediendo, estas discusiones, estas vistas, ¿cuáles son los próximos pasos para que la gente entienda y sepa para que esto pudiera llegar a ser ley? Pasa por el Senado, el Congreso, la Asamblea Legislativa, estoy dando todos los nombres para que la gente se ubique en otros países. ¿Cuáles Claro. son los pasos que vienen ahora para que esto pueda efectivamente ser ley? Mira, lo importante, ya se han venido entregando los informes de las consultas públicas a las comisiones, a las diferentes comisiones, porque quienes están trabajando este proyecto de ley son la Comisión Permanente de Salud, de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión Permanente de Desarrollo Social e Integral y la Comisión Permanente de Familia, Religión y Culto. Son tres comisiones las que están trabajando este proyecto de ley, las que hicimos las consultas públicas en todo el territorio nacional. Se está esperando recabar toda la información que tienen los diputados y que han enviado los legisladores y los concejales a nivel nacional para poder hacer la entrega formal en la plenaria, esperando que convoquen y que incluyan el tema en la agenda de la plenaria, y allí se va discutiendo y se va evaluando artículo por artículo. Aprobada esta ley, nos corresponde continuar en este ejercicio formativo y educativo a nivel nacional, sobre todo llevarlo a los consejos legislativos y a los consejos municipales. Continuar con este tipo de charlas, de talleres en cada uno de los sectores. Esto es continuamente, no es que quede allí en el papel, sino continuar
haciendo promoción y haciendo divulgación de este tema de manera responsable. Yo lo decía bueno, lo digo en cada derecho de palabra que solicito, no es un tema de llevar los preservativos y entregarlos por entregarlos, sino que tiene que haber un fin con esto. No solamente, bueno, yo el preservativo y bueno, ustedes que verán qué hacen con eso. Todo eso hay que explicarlo, hay que hablar responsablemente. Y bueno, eso es lo principal, pues hablar con la gente y explicarle sobre todo en las edades que hay tanta efusividad y tanta emoción producto del desconocimiento y que nosotros somos los responsables, los adultos, de llevar estos temas y de explicarlos a detalle, porque los adultos se ríen cuando uno habla de estos temas, les Sí. da pena, sienten vergüenza, que nos corresponde a nosotros seguir impulsando esto en las comunidades, en los diferentes sectores, precisamente para que entre todos podamos combatir o disminuir este tipo de situaciones que han aumentado de manera tan acelerada por la desinformación. Así es. Y si los adultos son los que se están riendo, pobre el ejemplo que están dando, Claro. porque ¿qué podemos esperar para los niños si nosotros nos da risa este tipo de cosas? Yo sé que son temas difíciles, la cultura del latino, del hispano, del venezolano es propensa a no tratar este tipo de cosas. A veces creemos que mágicamente los hijos se van a enterar de cómo iniciarse sexualmente, de cómo cuidarse, de cómo vienen los niños al mundo, que esas son las cosas que no cuentan y después están llorando en la maternidad Concepción Palacios con la muchachita embarazada y el muchachito prófugo que no se hace responsable. Y ahí entramos al tema de la cantidad de niños que están naciendo sin papá y con una mamá que está más bien para jugar con muñecas, ¿no? Es Hay muy que formar, preocupante, sí, definitivamente, hay que educar. definitivamente. ¿Crees tú, Silvia, que estaríamos hablando potencialmente de darse todo como corresponde, de aprobarse todo, que este año pudiéramos estar hablando de que se pueda aprobar esta ley? Sí, sí, de hecho se están entregando los informes con todo el material, con todos los aportes de los diferentes sectores precisamente para llevarlo a plenaria en las próximas semanas. Eso es lo que se estima, entregarlo para poder darle la aprobación respectiva en la plenaria de la Asamblea Nacional. Y de llegarse a aprobar esta ley, tu influencia, si se puede llamar de alguna forma, tu intervención en esta ley terminaría aquí o habría forma de que tú te involucres en los pasos posteriores una vez que se promueva Sí, este proyecto de ley? claro, nosotros podemos continuar haciéndole seguimiento y continuar incorporados en lo que se refiere a esta ley, sobre todo para promoverla y para darla a conocer, para asistir y dar las respectivas charlas con los diferentes sectores. Eso podemos continuar haciéndolo, claro que sí. Eso me da un poco de tranquilidad porque, insisto, este tema que se está tergiversando y se está usando con despropósitos, a mí me tiene bastante preocupada y por eso quise traer a Silvia para hablar de cómo se estaba dando la discusión y bueno, todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Vamos a darle Correcto. seguimiento a esto, Silvia, y por Claro que sí. supuesto, súper atentos en caso de que Dios mediante se llegara a promover esta ley. Vamos a volver a hablar el tema porque esto no se puede quedar solamente en discusión. Un país que es líder mundial en analfabetismo y en madres solteras, en infancias de hijos abandonados, en infancias con padres no presentes, en infancias con madres que deberían estar jugando muñecas en lugar de estar pariendo muchachitos. Tenemos que ponerle la mano a esto porque sí, esto no puede seguir. Y Es, yo sé que esto es un trabajo de familia y que papá y mamá deberían sentarse a hablar de estas cosas, pero si papá y mamá no están, ¿a quién se lo dejamos? ¿A quién le estamos dejando el futuro del país? Esa es la pregunta que yo me hago hoy. bueno, ese es un tema que nos corresponde a todos. No podemos achacarle que solamente es un asunto de familia, que es un asunto de la escuela, que es un asunto única y exclusivamente del Estado. Esto es una responsabilidad de todos, porque todos salimos afectados. Todos tenemos hijos, hermanos, todos tenemos familia. Todos tenemos que involucrarnos en estos temas.
es muy fácil de repente echarle la culpa y decir, bueno, esto le corresponde es a fulanito. No, nosotros también tenemos cómo abordar estos temas y si no lo podemos hacer nosotros, buscamos quien tenga la formación y quien tenga los conocimientos para que nos ayude a manejar este tipo de temas dentro de los diferentes sectores precisamente para dar a conocerlos, para que no se maneje como un tabú, porque la única manera de disminuir es educando. Para poder prevenir hay que educar y eso nos corresponde a todos de una manera responsable, sin confundir, porque cuando hablamos de sexualidad y vemos a los niños ahí involucrados, la gente ya de una vez piensa, oye, ya están tratando de involucrar aquí otros sectores minoritarios que quieren imponerse a la fuerza. No, no, yo con eso no comulgo ni voy a prestarme porque el tema de los niños sí es algo intocable. Los niños merecen tener una infancia sana, una infancia feliz, sin necesidad de llegarlos a confundir con otros temas que no sean el hecho de crecer, de educarse, de jugar. Eso es otro tema y nosotros no podemos prestarnos para eso. Los adultos que hagan lo que quieran de una manera preferiblemente prudente y responsable, pero eso ya es tema de los adultos, pero a los niños no hay que involucrarlos en ese tipo de situaciones que lo que van a hacer es confundirlos y complicarles la vida, complicarles el futuro. Así es, los niños no se tocan, punto y se acabó. Silvia, muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana para discutir sobre este proyecto de ley. Le vamos a estar dando seguimiento y, por supuesto, cualquier otro tema de importancia que Silvia esté manejando y que esté tratando, obviamente lo vamos a conversar aquí porque qué mejor lugar que este para tener esta conversación. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta Claro que semana, sí. de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos pendientes con el desenlace de este proyecto de ley, con la aprobación del mismo. Importante también luego hablar de lo que se refiere a la prevención y atención a los embarazos en adolescentes, que es un tema muchísimo más difícil, más fuerte. Y también hay uno por allí en el tapete que se refiere a la promoción de valores en espacios públicos, importante por lo que hablábamos en otros programas, el tema de la música, de la hipersexualización, eh, del hecho de que los padres o las madres se van del país y dejan a sus niños con algunos cuidadores, no necesariamente los dejan con familia, y es donde se desencadena también el tema tan difícil que también tenemos que abordar, que es el de abuso sexual. Entonces, aquí hay mucho de lo cual podemos hablar y en lo cual podemos generar muchos aportes interesantes para de repente no la solución del problema, pero sí para la disminución de los mismos. Y eso es necesario. Lo decía al principio para cerrar, actualizarnos a los nuevos tiempos, transformar el mundo, transformar incluso la educación y la sociedad, no requiere de perder los valores y los principios. Podemos actualizarnos sin necesidad de perder esto tan valioso que son los valores y los principios. Así es. Mejorar, actualizarse, pero no perder jamás el norte, que es parte de nuestra estructura. Correcto. De verdad que muchísimas gracias, Silvia. Estuvo con nosotras aquí la senadora, diputada o congresista, dependiendo del país en que usted esté, Silvia Melina Vázquez, quien estuvo hablando con nosotros de esta ley de educación sexual que se está discutiendo apenas en Venezuela en este momento, donde la ideología de género, inclusive aquellos que por momentos decían que no existía y ahora empiezan a darse cuenta de cómo han sido engañados, se ha estado robando la infancia de nuestros hijos. Así que más que necesaria esta discusión, le vamos a estar haciendo seguimiento y por supuesto, independientemente del fin que tenga esta historia, aquí lo vamos a estar conversando, así como todos estos temas que Silvia acaba de mencionar. Si usted quiere repetir el programa, revivirlo, puede hacerlo en cualquiera de nuestras plataformas. Siempre nos va a encontrar como Política en Faldas. Si quisiera, por el contrario, contactar al programa, puede hacerlo a través de politicanfaldas@gmail.com. Esa es la única manera de contactarnos. Así que la promesa, como siempre, es vernos en nuestra cita semanal dentro de 7 días. Por lo pronto, que Dios nos bendiga y gracias por habernos acompañado durante estos minutos en esta conversación. Hasta la próxima semana.